Lectura comentada de la Biblia. Salmos 58 al 63. En Dios haremos proezas, pagar los votos, buscando a Dios de madrugada. Una de las perspectivas equivocadas que muchos ponen en el libro de los Salmos es en el hecho de que lo observan meramente como palabras de ánimo y de convencimiento de que todo lo que el hombre puede hacer y quiera hacer, lo hará, y después pedirle a Dios que lo bendiga. En cierta manera, mucha de la perspectiva de los Salmos como una perspectiva del poder humano es lo que ellos ven, y como aquellos que promulgan siempre que todo se puede hacer siempre y cuando lo desees, y si con ello también Dios te ayuda. Lo que sí tenemos que reconocer es que tanto David como los demás salmistas reconocen el hecho de que podemos lograr algunas cosas, pero nunca por nuestro propio esfuerzo ni por el mero hecho de querer hacerlo. David dice en uno de estos salmos: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y es claro que tanto David como los demás salmistas siempre tenían presentes que la única forma de lograr todo aquello que de pronto parece imposible es siempre bajo la ayuda y la dirección de Dios únicamente. No se trata de amedrentarnos frente a los retos y las circunstancias de la vida, porque normalmente siempre escucharemos que si nos esforzamos todo es posible. Dentro del ámbito y el pensamiento humano que sostiene la supremacía del deseo humano, les parecería que es esto así, y de hecho siempre obtendrán los resultados de un esfuerzo, pero lo que tenemos que entender es que el Hijo de Dios no puede confiar en sus fuerzas y ni siquiera pensar que para poder lograr las cosas, Dios tiene que de vez en cuando intervenir o echarnos la mano. No, el Hijo de Dios entiende que todo lo que emprendamos debe ser entendido en el nombre del Señor, siempre como el único que puede sacarnos adelante y darnos las fuerzas necesarias. Y cuando en ellos estamos seguros, entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque siempre deberíamos asegurarnos de que la voluntad de Dios está en aquello que estamos pretendiendo hacer. Entonces, las proezas a las que se refiere David, por supuesto, incluirán todo lo que puede ser difícil para lograrlo, para sobrepasar las adversidades, pero nunca debemos olvidar que por más esfuerzo que hagamos, si Dios no quiere, Él destruirá también cualquier intento de nuestras vidas y esfuerzos que hagamos. Recuerden cuando aquellos hombres que hicieron construir una torre para no ser destruidos una vez más con aguas, pero Dios confundió sus lenguas y no les permitió lograr aquella gran edificación. Y así podemos hablar de tantas cosas que aparentemente el mero esfuerzo y deseo del hombre lograrán eso, lo que llaman la supremacía del espíritu humano, pero eso sí tienen que entender que aun cuando lo logren es porque Dios lo ha permitido. Esto es importante aún dentro del ámbito de los inconversos. ¿Y cuánto más entonces sería precisamente en cuanto a los hijos de Dios? Así que podemos decir con toda convicción que si lo que estamos dispuestos a hacer, en ello está la voluntad de Dios, entonces en Él haremos proezas. También dice David que debemos estar siempre prontos a pagar nuestros votos, es decir, todas aquellas promesas que hemos hecho a Dios. De hecho, las Escrituras continuamente nos enseñan a cumplir a Dios todo aquello que hemos prometido, porque es de insensatos prometerle a Dios y luego no cumplirlo. Por eso el Señor dice: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. También David menciona cuán importante era para él buscar a Dios de madrugada. Definitivamente, siempre debemos buscar a Dios a cualquier hora y en cualquier lugar, pero por cuestión de un tiempo más íntimo, cercano y donde nadie nos distraiga, deberíamos de probar de vez en cuando levantarnos de madrugada y buscar el rostro de Dios, el poder acercarnos a Él donde nadie nos interrumpa y donde podamos en un momento de soledad y de quietud poder comunicarnos libremente con nuestro Dios.